Muy buenas noches o buenas tardes, según el país donde usted se encuentre. A nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas, les damos la más cordial bienvenida a estos webinars de ciencias bíblicas. Como ustedes lo saben, las Sociedades Bíblicas somos una fraternidad que está en más de 200 países. Mi nombre es Javier Bogotá y hago parte de la Sociedad Bíblica Colombiana, hago parte del equipo de interacción bíblica. Así que estamos muy gozosos y muy contentos de estar con ustedes en esta noche. Gracias por conectarse con nosotros y yo quiero hacerles una invitación bien especial. ¿Qué tal si usted coge el link de la charla de hoy y lo comparte en este momento con alguien más? Sería interesante que usted pueda compartir ese link en este momento con alguien más, así sea por el WhatsApp, por el Facebook, comparta ese link. Y bueno, para empezar, como Dios manda, como decimos acá en Colombia, les invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Presentemos esta noche en oración a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das como sociedad bíblica de servir a la iglesia en Latinoamérica y en el mundo, Señor. Ponemos delante tuyo la vida de nuestro conferencista en esta noche, del doctor Sergio Ramírez, para que seas tú hablando a través de él, Señor. Permite que cada una de las personas que hoy estén conectadas puedan recibir la palabra que tú tienes para cada uno de ellos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, y como ustedes ya saben, nuestra dinámica para los que nos acompañan habitualmente y para los que se están conectando por primera vez, les voy a decir rápidamente cómo funciona. Ustedes a través del chat, yo les invito a que nos coloquen su nombre, la ciudad donde usted está conectado, el nombre de su país, y a través del chat usted va a poder formular algunas preguntas con base en la conferencia que estamos tratando en la noche de hoy. Así que por favor, desde ya yo les invito a que ustedes escriban ahí en el chat su nombre, la ciudad de donde usted está conectado y el nombre de su país. Al final de este webinar, vamos a darle un premio a cada una, vamos a sacar una persona de cada país para entregarle un premio. Así que a todos ustedes les invito a que hagan ese ejercicio. Bueno, y sin más preámbulos, antes, les voy a invitar a que estén muy atentos a los tips bíblicos. Este tip que es muy especial para que juntos aprendamos a leer la Biblia. Tips para leer la Biblia. Resalta las acciones y los verbos principales. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Esdras 7:10. Reina Valera contemporánea. Las acciones principales son estudiar la ley, cumplirla y enseñarla. Muchas gracias a Ronald, el hombre que está detrás de todo esto. La Reina Valera contemporánea, un lindo ejemplar de la palabra de Dios. Les invito a que ustedes visiten las tiendas o se comuniquen con la sociedad bíblica de su país y pregunten por este bello ejemplar. Reina Valera contemporánea. Bueno, hoy nos van a acompañar en las preguntas el señor Abraham Márquez de México y también va a estar con nosotros el señor Rolando desde Bolivia. Pero permítame, les presento a nuestro conferencista de esta noche. Se trata del doctor Sergio Ramírez. Buenas. El doctor Sergio Ramírez es el director de traducciones e ¿Cómo te ha mandado? interacción. ¿Cómo se ve lo que te ha mandado? Eh, Javier se quedó sin audio. ya. El doctor Sergio Ramírez es director de traducciones e interacción bíblica de la Sociedad Bíblica Colombiana, es doctor en psicología de la Universidad Javeriana, es miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones, es magíster en teología de la Biblia de la Universidad San Buenaventura, es especialista en pedagogía, biblista del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tiene cursos en teología del Seminario Teológico, docente de psicología de la religión, hermenéutica bíblica y métodos exegéticos.
miembro de Semillero de Investigación de Exégesis y Nuevo Testamento, La Pedagogía de Jesús y el Semillero Septuaginta, la actualidad de la Biblia griega de la Universidad Minuto de Dios. Además, es presidente de la Fundación Colombiana de Psicología. Con ustedes, el doctor Sergio Ramírez. Sergio, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes este interesante tema que vamos a abordar esta noche. Entonces, por favor, estén atentos a todo lo que vamos a aprender y si tienen preguntas, se las pueden enviar a Abraham Márquez. El tema de esta noche es la Biblia también es literatura. Las personas podemos tener diferentes ideas sobre la Biblia, pero en algo en lo que todos estamos de acuerdo es que es un libro. Es el texto religioso de Occidente. Es una guía espiritual y moral y un camino para conocer a Dios para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, también es una obra literaria con un valor inmenso, o mejor, es una colección de obras literarias. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, forman un conjunto extraordinario de obras literarias y algunas de ellas pueden considerarse como obras maestras de la literatura universal. La Biblia es un libro, como sabemos, compuesto por una variedad de libros escritos en 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego koiné, por más de 40 autores diferentes y durante un lapso de tiempo de cerca de 1000 años. Entonces, el corpus bíblico nos ofrece una oportunidad para realizar análisis de los textos y de textos muy diversos entre sí. Borges, por ejemplo, decía que la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera era la más bella de las versiones. Decía que uno al leer la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se acercaba un poco más a lo divino. O Goethe, el famoso poeta, llamó a la Biblia la lengua materna de Occidente. Y hoy vamos a entrar en la literatura de la Biblia. Vamos a pensar la Biblia también es literatura. Para empezar a entrar en este tema tan interesante, miremos una frase de Leland Reichen, que es un estudioso de la literatura bíblica. Él dice, el cristianismo es la religión más literaria del mundo. Y esto no debería sorprendernos porque el libro sagrado del cristianismo es verdaderamente una obra literaria. Es innegable que el cristianismo tiene una conexión con la literatura. Esto implica que las creencias, las enseñanzas, las prácticas en el cristianismo se han transmitido a través de la palabra escrita. Los textos desempeñan un papel fundamental para nosotros los cristianos. En la adoración, la teología se transmite de manera escrita. La fe cristiana se comunica a través de escritos. El autor en esta frase sugiere que hay una conexión entre el cristianismo y la literatura y que eso no nos debe sorprender, que no es algo inusual, es una característica inherente y natural del cristianismo. Reichen está diciendo, la Biblia es el libro sagrado del cristianismo, pero también es una obra literaria. Está destacando que la Biblia no es solo un texto religioso o espiritual, sino que tiene un valor intrínseco desde lo literario. Eso significa que la Biblia se aprecia no solo por su contenido espiritual, no solo por mostrarnos el camino a la salvación, sino también por su estilo literario, por sus estructuras, por su narrativa, por su poesía, por sus metáforas, porque por medio del arte de la palabra transmite emociones, sensaciones
ideas, imágenes y hechos. Vamos a mirar 3 ideas falsas que he escuchado sobre pensar la Biblia como literatura. La primera es que es la idea de que la Biblia como literatura es una idea moderna, que se inventaron hace poco, que es una idea ajena a la Biblia, pero todo lo contrario. La idea de la Biblia como literatura comienza con la Biblia misma. Los escritos de la Biblia se refieren con precisión técnica a una gama amplia de géneros literarios en los que se escriben. Uno mira el libro de los Proverbios e inicia indicándonos que lo que vamos a leer son proverbios, mashales en hebreo. Cuando leemos los salmos encontramos salmos de lamento que nos indican que es un salmo de lamento. Encontramos refranes, crónicas, oráculos, apocalíptica, parábolas. El autor bíblico nos dice: Jesús dijo una parábola, mostrándonos que la Biblia misma explicita que en ella misma hay géneros literarios, canciones, epístolas y muchos otros. Además, los géneros literarios que encontramos en la Biblia responden a géneros literarios de la época, de la cultura circundante de los autores. Las epístolas del Nuevo Testamento, a pesar de sus características únicas, tienen muchas afinidades con las epístolas griegas y romanas de la misma época. También debemos mirar la Biblia como un libro literario porque cada página de la Biblia está repleta de técnicas literarias. Leemos la Biblia como literatura, así como necesitamos aprender a leerla teológicamente e históricamente. Otra idea falsa es hablar de la Biblia como literatura es afirmar que la Biblia es ficticia. Si bien la ficción es común en la literatura, no es un ingrediente esencial de la literatura. La Biblia toma de la realidad y la Biblia transforma la realidad. Muchas obras literarias son verosímiles, es decir, hablan de la realidad. De hecho, hay obras de no ficción. Esto significa que pueden ser autobiográficas, ensayos, libros de historia. Estas obras literarias no se centran en una narrativa ficticia, sino que expresan ideas, transmiten conocimiento, exploran aspectos de la realidad, claro, de una manera artística y reflexiva y dentro de una cosmovisión. ¿Y qué es una cosmovisión? La manera que tiene una sociedad de juzgar y ver el mundo. El término literatura se refiere a un cuerpo de obras escritas que poseen un mérito artístico, que expresan ideas, emociones, pensamientos, experiencias, hechos, pero de manera creativa y reflexiva. La literatura puede abarcar, como hemos dicho, una amplia gama de géneros literarios, de formas que van desde la poesía, el ensayo, el drama, y no se limita necesariamente a la ficción. Y la tercera idea falsa es que acercarse a la Biblia como literatura significa acercarse solo a la Biblia como literatura. Algunas personas se resisten a adoptar este concepto de la Biblia como literatura por temor a hablar de la Biblia solamente como literatura, sin prestarle atención a aspectos que consideran más importantes. Pero el mismo argumento podría usarse para impedir un estudio histórico. Mire, se están acercando a la Biblia solo como historia o solo como teología, ya que con esos enfoques una persona puede fijarse solamente en un aspecto. Analizar la Biblia como literatura no implica abandonar los otros aspectos, ni implica abandonar la autoridad especial que los cristianos le damos a la Biblia, o a la experiencia o a la expectativa de que Dios nos hable a través de ella. Tampoco significa que el lector no prestará atención a otros aspectos de la Biblia, a su historia, a su
teología, a su sociología. La Biblia requiere múltiples enfoques y el enfoque literario es uno de los enfoques. Un enfoque teológico de la Biblia solo es incompleto, un enfoque histórico de la Biblia solo es incompleto, un estudio sociológico de la Biblia solo es incompleto. El enfoque literario busca complementar otros enfoques, no reemplazarlos. Sin embargo, pienso que es importante decir que las formas literarias de la Biblia son medios a través de los cuales la Biblia expresa sus contenidos. Eso significa que el análisis literario tiene una prioridad particular, puede ser un punto de partida para otros análisis. Miren, algunos lectores de la Biblia leen el texto desde el método histórico crítico, es decir, desde un acercamiento objetivista de los hechos narrados en las Escrituras. Entonces, ¿qué riesgo tiene esto? Prescindir del valor literario de los relatos bíblicos, pues se enfocan en buscar comprobaciones arqueológicas, culturales, sociales del contenido leído, pero pasan por alto la manera y la forma en que se escribe y se cuenta lo narrado. Otros lectores se distancian de la lectura científica, no quieren saber de los métodos, de los análisis, y caen en el riesgo de un acercamiento subjetivista basado simplemente en sus propias impresiones o reacciones personales frente al texto. En ambos casos, unos y otros asumen que la Biblia puede ser un libro de contenidos religiosos, morales, edificantes, pero se pueden olvidar de que la Biblia también es literatura. La literatura religiosa del pueblo de Israel y de las comunidades cristianas. Miren, cuando alguien escucha que la Biblia es literatura, cuando alguien me escucha decir esto, puede pensar que es obvio, puede decir, pues, la Biblia es literatura, me parece completamente obvio, pero las implicaciones de este reconocimiento, las implicaciones que tiene entender la Biblia como literatura, todavía no son comunes ni en los lectores de la Biblia, ni en los estudiosos de la Biblia. En la interpretación de los textos bíblicos, el estudio histórico crítico supera los acercamientos literarios. Entonces, vamos a aclarar que la crítica literaria realizada por los estudios literarios no es del mismo tipo que la que denominamos crítica literaria de la exégesis bíblica y su método histórico crítico. Miremos cada una de ellas para entender mejor por qué la crítica literaria de los estudios literarios no es la crítica literaria de la exégesis bíblica y su método histórico crítico. Empecemos por la crítica literaria de la exégesis bíblica. La crítica literaria de la exégesis bíblica se orienta por intereses históricos y filológicos. Lo que busca identificar son cuestiones como el autor del texto, cuándo se escribió, el lugar donde se escribió, quiénes eran los lectores originales, qué fuentes utilizó, qué etapas de composición tuvo un texto. Para esto, el método histórico crítico cuenta principalmente con 3 momentos, que son la crítica literaria en sí misma, que es el autor, fecha, lugar de composición, contexto de los lectores. La historia de las formas son las fuentes literarias en las que se basó el texto, de las que se influenció el texto. Y la historia de la redacción, que nos explica las etapas de composición de un texto. En cambio, la crítica literaria de los estudios literarios lo que pretende más bien es analizar la estructura narrativa evidenciada en el texto en sí mismo, en el contenido del texto.
A los estudios literarios, digamos, no les interesa inicialmente las cuestiones históricas. No le interesa ubicar el libro en su contexto de origen, sino los contenidos póngale cuidado a esta frasecita, a esta palabrita, intratextuales, dentro del texto, que nos muestran la estructura, la manera como se desarrolla el texto, la narrativa, enfocándose más en el texto que en la historia, que en el autor, que en los lectores, que en el lugar. Un texto contiene una multitud de herramientas a las que recurre el autor, una riqueza de vocabulario, estructuras, variedad de imágenes, formas que desea imprimir en el texto. Todos estos elementos hacen parte de la belleza, el contenido, la finalidad, el sentido que el autor le quiere dar a la obra. Y los análisis literarios detectan estos elementos y ponen en evidencia estos elementos. Bueno, hasta acá es importante que tengamos en cuenta estas tres frases. El análisis literario agrupa un conjunto de métodos que centran la mirada en el texto sin interesarse, aunque sin ignorar, la historia. Estamos como recopilando lo que hemos dicho. Estos métodos toman el texto en su forma final, es decir, ya fijado por la crítica textual. A nosotros no nos preocupa la crítica textual cuando hacemos análisis literarios. Nos interesa el texto en su estado final y su unidad, su estructuración, que ya han sido delimitadas por otros estudios. Y para los métodos literarios, el significado del texto, ojo con esto, está en la relación que existe entre los distintos elementos del texto, en el contexto literario en el que el texto se encuentra. Entonces, para hacer el análisis literario, el estudioso tiene a su disposición una pluralidad de métodos que puede emplear para comprender el texto, para analizar un relato. Entonces, si yo quiero analizar el libro del Éxodo, pues preferiría el análisis narrativo, pero si quiero estudiar un salmo, más bien consideraría procedimientos de la poética bíblica o el análisis estilístico de la literatura poética. Entonces miremos cómo podemos hacer este análisis literario. Le voy a enseñar a hacer el análisis literario en esta noche. La primera pregunta que me tengo que hacer cuando quiero hacer un análisis literario es: ¿cuál es el género literario de mi texto? ¿Cuál es el género literario? ¿Es un proverbio? ¿Es una parábola? ¿Es un relato histórico? ¿Es un libro profético? ¿Es un libro apocalíptico? ¿Es un evangelio? ¿Es una carta? Cada género literario tiene una intención, un propósito específico. Por ejemplo, los proverbios suelen tener la intención de transmitir sabiduría, consejos prácticos, lecciones morales, de una forma concisa, memorable. Entonces, saber que un texto es un proverbio nos ayuda a entender su objetivo, que es ofrecernos orientación, reflexiones sobre la vida, pero si el texto es un salmo, el salmo tiene la intención de expresar emociones, alabanzas, súplicas, clamores, reflexiones a través de la poesía. O si el texto es una epístola, como las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, tiene la intención de enseñar, exhortar, corregir, edificar a las comunidades cristianas. Por eso es tan importante saber el género literario del texto que voy a estudiar, porque el género literario me habla de las intenciones y de los posibles acercamientos que puedo hacer a ese texto.
Listo, yo ya he definido el género literario de mi texto. ¿Qué tengo que hacer después? Después de haber definido el género literario de mi texto, el primer análisis que tengo que hacer, o más bien el segundo, es el análisis morfológico. Ya vamos a explicar qué es eso que suena tan extraño. Y sintáctico. Mire, morfológico y sintáctico. Son dos pasos complementarios e imprescindibles para hacer mi análisis literario. ¿Qué hago primero? Comienzo con el vocabulario, observando las palabras, cada una de las palabras que constituyen mi texto, su forma, su función. Son verbos, son adjetivos, son adverbios, son conjunciones. Las palabras están en plural, en singular, todos los detalles que tiene cada una de las palabras. Ese es el análisis morfológico de la forma de la forma del morfema. Luego viene el estudio sintáctico. Ya estudié las palabras, ya sé qué palabras tiene mi texto, si tiene verbos, conjunciones, preposiciones, ahí nos toca acordarnos un poquito del colegio. Y luego viene el análisis sintáctico, que es decir, que se refiere a las frases, a la estructura de las frases. ¿Qué función tiene que una palabra esté antes que otra? Que una palabra esté antes que otra tiene implicaciones en los textos, en el énfasis, por lo menos en el énfasis. Por ejemplo, el versículo que todos nos sabemos, Dios es amor, en griego, theos agape estin, en griego koiné. Uno dice, en español la traducción es Dios es amor, pero en griego es theos agape estin, Dios amor es. Dios amor es. El amor está antes de es. Y claro, en la estructura no altera el significado fundamental del versículo, pero tiene un énfasis. Refuerza la idea de que Dios se caracteriza principalmente por el amor. Theos agape estin, Dios amor es. O, por ejemplo, piense en la palabra reino en sentido absoluto. Uno piensa en reino y se le viene alguna imagen a la cabeza de uno de los reinos con batallas, pero cuando digo reino de Dios, hay una diferencia en la comprensión de la categoría reino. O cuando digo carro, usted se imagina su automóvil o el coche de su hijo, o un coche, pero cuando en el Éxodo leo los carros del faraón, cobra otro sentido la expresión. Cuando se está comenzando el estudio literario de la Biblia, la manera más sencilla es reescribir el texto y señalar las categorías gramaticales. Cada una de ellas, esto es un verbo, esto es un sustantivo, esto es un nombre propio, estos son pronombres, artículos, adverbios, locuciones preposicionales. Con eso usted ya tiene una primera idea de las características del texto. ¿Cómo están construidas las frases? ¿Cómo están encadenadas? Hay contrastes, hay repeticiones, hay relaciones entre las palabras. Fundamental mirar los verbos recurrentes, los tiempos en los que están los verbos, y estos pasos son imprescindibles para hacer un análisis literario, pero son solo la tierra donde se va a plantar el análisis. Son como, es algo que siempre debe estar presente, pero no es necesario que usted lo explicite en el resultado final. Si usted va a predicar un texto, no es necesario que diga, bueno, este es el verbo, conjunción, artículo, no. No es necesario que lo explicite, es como el detrás de cámaras de una película. Es todo ese trabajo que usted ha hecho con el texto antes de mostrar su análisis. Entonces yo ya he hecho mi análisis de las palabras, morfológico, sintáctico, de cómo están estructuradas las oraciones. Ahora tengo que hacer el análisis semántico. Este análisis tiene por objeto
determinar el significado, el sentido de las palabras, porque es innegable que hay una distancia temporal y cultural que nos separa del autor bíblico. No siempre es fácil comprender el significado de todos los términos en todas las frases. Claro, en una conversación diaria, un interlocutor le puede decir a otro, ¿qué significa lo que me acabas de decir? ¿En qué sentido dijiste tal cosa? Pero en los textos bíblicos no es posible hacer eso. Y la semántica es lo que nos ayuda a entender el sentido de las palabras, de las expresiones lingüísticas. El uso semántico nos ayuda a tener una comprensión precisa y profunda para que evitemos cualquier malentendido. Entonces, la semántica toma lo que nosotros llamamos lexema. Lexema, no se me complique, lexema es palabra, toma las palabras. Y cómo las palabras se relacionan con otras palabras. Mire qué interesante. No solo toma la palabra, sino cómo esa palabra se relaciona con otras. Entonces, yo tengo que estudiar cada término por medio de diccionarios teológicos, concordancias, diccionarios exegéticos como el de Valls y Snyder para el Nuevo Testamento, o el diccionario teológico de Westermann, que son clásicos para el estudio de la semántica, y así poder ir profundizando en el significado de cada una de las palabras y entender el sentido, ¿no? Que puede cambiar solamente con una preposición. No es lo mismo Juan cuenta con María, que puede contar con ella para hacer un trabajo o contar objetos, de Juan cuenta a María. Juan cuenta a María que una historia, un cuento, un relato. Todo, hay que fijarnos en cada uno de los elementos. Y los diccionarios teológicos nos ayudan a entender la comprensión semántica de los términos. Mirar qué función ocupan en ese lugar, qué función ocupan en ese libro, qué función ocupan en ese texto específicamente. ¿Qué relaciones tienen los textos? Por ejemplo, la palabra lago tiene un significado en sí mismo propio, lago. Yo digo lago y usted se imagina un lugar donde hay agua. Pero cuando en los evangelios, por ejemplo en Lucas 8:22, se habla del lago, se está hablando del lago de Genezaret. Jesús le dice a los discípulos en Lucas 8:22, pasemos al otro lado del lago. Y lago ya no es cualquier lago. Lago es el lago de Genezaret. O el término griego logos. Tiene una amplia gama de significados, palabra, discurso, razón, y la traducción exacta depende del contexto. Más aún en el Evangelio de Juan, que cuando se dice logos, se dice Jesús. Entonces, una lista que podemos ir haciendo para empezar un estudio literario es, primero, como ya les dije, crear un inventario semántico, un inventario de palabras. Luego, mirar cada una de las frases del versículo y ir mirando qué palabras son importantes, qué frase del capítulo es importante, qué versículo es importante, qué versículo capta la atención fundamental. Y por último, enriquecer el análisis con un análisis semántico de cada una de las palabras que puede ser tomado de diccionarios especializados o de comentarios científicos. Bueno, ¿qué hago después? Pues elija un análisis literario adecuado. Puede ser un análisis narrativo, retórico, de la poesía bíblica. Gran parte del material de la Biblia es un relato. Algunos de los libros son mayoritariamente narrativos. Contienen largas narraciones que van entretejiendo la historia de la salvación. Y el análisis narrativo y retórico desempeñan un papel fundamental en la apreciación de la literatura bíblica. Claro, desde una perspectiva literaria. Entender la Biblia como una obra literaria nos exige estos análisis. Entonces,
miremos el análisis narrativo. Este análisis permite entender la estructura de las historias, lo que se cuenta, cuál es la situación inicial, el nudo, la acción transformadora, el desenlace. Todo nos permite ver cómo está construido el texto, cómo se desarrollan los personajes. Y un estudio de la narrativa también son los personajes, la complejidad de cada personaje, cómo es Moisés, cómo es David, cómo es Ruth, las profundidades de su carácter que son reveladas por las profundidades de sus acciones. También nos habla de los marcos, el tiempo narrativo. Y también tenemos el análisis retórico. En la literatura bíblica hay técnicas retóricas, persuasivas, los discursos, las cartas, tienen figuras retóricas como la anáfora, ya les digo qué es eso, la parábola, la metáfora, la antítesis, está lleno de expresiones literarias. ¿Qué es la anáfora? La anáfora es una figura retórica que implica repetición de una palabra o una frase que se repite constantemente. ¿Para qué se repite? Para enfatizar una idea. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una expresión que nos puede parecer contradictoria, pero que revela una verdad profunda. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es comparar dos cosas diferentes, afirmar que una cosa es la otra de manera simbólica. ¿Y qué es una antítesis? Una antítesis es una contraposición de ideas. Déjenme ponerle ejemplos para que no se me enrede con estos términos. Una anáfora la encontramos en el Salmo 136, versículos del 1 al 3. Aquí se repite constantemente la frase, porque para siempre es su misericordia. Se dice algo y se repite, porque para siempre es su misericordia. Se enfatiza la eternidad de la misericordia de Dios. O una paradoja la encontramos en Lucas 9:24. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, se salvará. Miren, una paradoja. ¿Cómo así que los que buscan salvar su vida la pierden, pero aquellos que la pierden, la salvan? ¿Sí? Nos está poniendo una paradoja para hacernos pensar. O la metáfora, Jesús diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Se compara a sí mismo con la puerta, o la antítesis muy común en los proverbios, la falsa respuesta quita la ira, la palabra, la blanda respuesta, perdón, la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Miren, la blanda respuesta se contrapone, hay una antítesis con la palabra áspera. También los análisis retóricos se pueden hacer análisis retóricos de la persuasión, es decir, cómo los autores persuaden a su audiencia. Por ejemplo, los sermones proféticos. A menudo emplean la retórica, la reflexión, la acción, utilizan muchas metáforas para hablar del pueblo de Israel. También podemos estudiar la argumentación en las cartas de Pablo, su estructura argumentativa, cómo hace exhortaciones, cómo estructura sus cartas. Y esto nos lleva al último análisis, que es el pragmalingüístico, el análisis pragmático, pragmalingüístico, parte de la idea de que el texto quiere transmitir valores y criterios o modificar las ideas, el comportamiento del lector. Es decir, el texto tiene sentido en cuanto cambia la acción y la orientación del que lo lee. Ese es el estudio pragmalingüístico. Quiere descubrir la intención del texto, es decir, su capacidad de influir sobre el lector.
Por eso recurre a la sintaxis, que ya vimos cómo están organizadas las oraciones, a la semántica, el significado de las palabras, y a la pragmática, cómo afecta al lector el texto. Entonces, no se queda en la semántica y en la sintaxis, sino que avanza a desentrañar la función pragmática. Miren esta frase de Mateo 4:23, que parece tan sencilla. Jesús enseñaba en sus sinagogas. Y uno lee esta frase y se empieza a dar cuenta que no es una frase solamente informativa. El adverbio sus empieza a o hace que el lector se plantee unas preguntas. ¿Por qué no dice las sinagogas? ¿El adverbio separa a Jesús de las sinagogas? El autor quiere que el lector no considere la sinagoga como lugar de oración o como lugar para aprender las enseñanzas de Jesús. Miren, solo ese sus genera una pluralidad de preguntas que nos invitan a pensar en qué quiere el texto hacer con el lector. Y por último, el contexto literario. El contexto literario es el que llamamos coloquialmente en las iglesias, un texto fuera de contexto es un pretexto, es lo que está antes y lo que está después. Lamentablemente estamos acostumbrados a leer o a escuchar textos aislados de sus contextos literarios. Y para asegurar que se entienda bien el texto, hay que leerlo dentro de su contexto literario. En términos prácticos, significa leer lo que hay antes y lo que hay después. Es también el contexto totalizante, que es leer todo el libro, conocer toda la obra. Eso es respetar el texto. Eso es respetar los pasajes. Eso es respetar la literatura bíblica. Eso es respetar los grandes bloques de sentido, no introducirle palabras o ideas que no están fundamentadas en el texto, no hacerle decir lo que no dice. Y estos análisis literarios, lejos de reducir la Biblia a explicaciones estériles sin sentido para la vida cristiana, más bien son ayudas para extraer de la palabra de Dios un caudal de sentido. Es imprescindible para acercarnos a los textos bíblicos. Vamos a hacer un análisis cortico para entender la sabiduría de la vida, con todo lo que hemos aprendido hoy. Vamos a tomar este texto de Proverbios 24, del versículo 3 al 4. Mire qué lindo. Vamos a leerlo. El texto dice, con sabiduría se edificará la casa. Con sabiduría se edificará la casa, primero. Y con prudencia, que se puede traducir como entendimiento, se afirmará. Y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Mire, aquí no nos está hablando de arquitectura, sino de sabiduría. Y vamos a empezar con el género literario. El género literario de este texto es mashal. Mashal, diga ya en su casa, mashal, así yo no lo estoy escuchando. Así se dice proverbio en hebreo, mashal. Entonces, ¿cómo sé que es un mashal? ¿Cómo sé que es un proverbio? ¿Porque está en el libro de los proverbios? No, porque los proverbios de sabiduría contienen consejos prácticos para la vida. Ofrece consejos importantes para el entendimiento, el conocimiento, la construcción de una casa, que en este caso es una metáfora de la vida, porque utiliza figuras retóricas, está usando la metáfora, porque tiene poesía, estilo, porque está escrito en un estilo poético. Qué texto tan hermoso, con la sabiduría se edificará la casa, con entendimiento se afirmará, con conocimiento se llenarán las cámaras. Ya tengo establecido el género literario. Luego el análisis morfológico me deja ver la repetición de sustantivos en constructo. Bueno, hay que estudiar un poquito de hebreo, pero
la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Hay una coherencia en el versículo. Y también la sintaxis, el versículo está estructurado de una manera que la preposición con introduce el sustantivo. Miren, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento. Y también hay unos verbos reflexivos. Miren, cada una de las tres cualidades se combina con un verbo que se lleva a cabo en beneficio propio. Entonces, tenemos con sabiduría edificará, entendimiento afirmará, conocimiento llenará. ¿Se dan cuenta? Lo que nos permite la sintaxis del texto. El siguiente paso es el semántico. La sabiduría en el contexto es la jokma, la adquisición de conocimiento, de conocer qué es lo bueno y lo malo, qué es lo justo y lo injusto. Y ese es el fundamento para la construcción de la casa, la jokma, la sabiduría. ¿Qué es la jokma? La materia prima para construir la vida. Son los elementos básicos, iniciales, el material de construcción. Pero no nos podemos quedar solo con saber qué es lo bueno y lo malo, saber qué es lo justo y lo injusto. Tenemos que pasar a Tebuná. Tebuná es el entendimiento, es la habilidad de aplicar ese conocimiento de manera efectiva. Mire qué interesante. Solo con las descripciones semánticas. El versículo me está diciendo cómo se afirma la casa. La sabiduría por sí sola no es suficiente. Necesito integrarla a mi vida. Entonces, no se ve lo que aprendo de Dios, lo que aprendo de la Biblia, lo que aprendo en estos webinars, no es una información aislada. Cuando aprendo eso, estoy en sabiduría, Jokma, pero cuando lo integro a mi vida, estoy en Tebuná, en entendimiento. Pero ¿a quién le gustaría tener la casa más linda, la casa más hermosa, pero vacía por dentro? A nadie, ¿cierto? A nadie le gustaría tener la casa más linda, construida, pero sin cocina, sin baño, sin televisor, sin computador para ver los webinars. Nos falta cómo llenar la casa. Y eso se llena con DAT. DAT es unidad, es integrar las partes. Y este es el clímax del proverbio. El proverbio va creciendo. Edifico, afirmo y lleno las cámaras de todo bien preciado. ¿Qué me falta? ¿Cómo se llenan las cámaras, las habitaciones? Con DAT, con conocimiento, conciencia. No es intelectual. El conocimiento no es intelectual. ¿Estás construyendo un hogar? Hay que llenarlo de todo bien preciado y agradable. ¿Estás haciendo una tesis? Hay que llenarla de todo bien preciado y agradable. ¿Estás construyendo una vida? Hay que llenarla de conocimiento y ciencia. Y aquí está la clave. ¿Recuerdan esa frase de Isaías 5:13? Mi pueblo se perdió porque no tuvo conocimiento. El pueblo fue llevado al exilio porque no tuvo dat, no tuvo esto que llena las cámaras. El pueblo fue sacado de su lugar natural, fue sacado de su hogar, fue sacado de la plenitud porque no tuvo dat, tenía jokma, de pronto conocía la sabiduría de Dios, él había apropiado de alguna manera, pero no tenía dat, le faltaba conocimiento, ciencia. Pero ¿qué es conocimiento, ciencia? Es integrar las partes. ¿Integrar las partes a qué? A Dios, la fuente de Jokma, Tebuná y Dat en la sabiduría hebrea y en los proverbios. La fuente de sabiduría, entendimiento y conocimiento es Dios. Cuando se integra la sabiduría y el entendimiento a Dios, hay conocimiento. Cuando entiendo que todas las áreas de mi vida están unidas a Dios, que mis áreas personales están unidas a Dios, voy a ver cómo mi vida tiene dat y las cámaras se empiezan a llenar de todo bien preciado y agradable. Esto solo desde la semántica. Y así rápidamente, desde el análisis retórico, el proverbio usa la repetición. En cada cualidad hay un con, usa la metáfora, la vida con una casa, usa una estructura paralela, tres acciones que
que van increciendo, van creciendo para persuadir al lector. Y el análisis pragmático, el proverbio está destinado a que el que lo lea tome una decisión sabia en su vida e integre su vida con Dios. El propósito es persuadir al lector de la importancia de la sabiduría, que tome conciencia de que el proverbio, desde la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, lo puede llevar a tener una vida plena en Dios. Tiene una función didáctica para que el lector tome decisiones. Y estas cualidades no son valiosas individualmente, quiere enseñarnos el proverbio, sino que están interconectadas, que la sabiduría me lleva al entendimiento y el entendimiento al conocimiento. Vamos a terminar con esta frase de Borges, que dice: los hombres a lo largo del tiempo siempre han repetido dos historias. La de un bajel perdido que busca por los mares del Mediterráneo una isla querida, y la de un Dios que se hace crucificar en el Gólgota. Bueno, espero que este acercamiento a la literatura bíblica haya sido enriquecedor, que amemos más la palabra de Dios por lo que hemos aprendido hoy, que nos apasione cada día más leer la Biblia y que nos enamoremos de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Gracias, profesor Sergio, amigo. Siempre un gusto escucharte, dejando sobre la mesa muchas cuestiones para analizar, para revisar, para replantear sobre la forma en la que abordamos el texto bíblico y que definitivamente nos va a llevar a un buen tiempo, un buen diálogo hasta donde la hora nos lo permita, de preguntas para enriquecer desde las experiencias de nuestros hermanos que nos acompañan esta ponencia que has ofrecido. Rápidamente, nada más antes de entrar a las preguntas, queremos recordarles nuestras masterclass de los próximos diplomados de ciencias bíblicas que vamos a tener. La clase ya es el día 23, es decir, el día de mañana, con el tema, la importancia de las ciencias bíblicas, y que de alguna manera tiene que ver también, creo, con lo que el profesor Sergio ha estado exponiendo. La va a impartir ni más ni menos que uno de los principales biblistas que Dios ha regalado a América Latina, profesor Edesio. Entonces, pues muy recomendable que nos acompañen mañana. Aparecen los horarios ahí en su pantalla a partir de las 9 de la mañana, hora de los países del centro de América. Y la segunda, que tiene que ver con el Diplomado Internacional de la Mujer, que también se va a impartir el día de mañana. Ahí están también los horarios en la tarde, perdón, la próxima semana, para que también lo tenga presente y nos acompañe. Es acceso gratuito. Y ahora sí, profesor Sergio, si estás listo, vamos a iniciar con las preguntas que nos han hecho llegar. Como siempre lo hemos mencionado, estamos tratando de unificar en una sola pregunta las que van más o menos en el mismo cauce, y desde luego las que tienen que ver algo con el tema que se está exponiendo. El primer resumen. La Biblia, decía, se aprecia no solo por su contenido espiritual, sino por sus estilos literarios, la poesía, la metáfora, las narrativas que decías que transmitan emociones, ideas, imágenes, hechos. En el caso del Antiguo Testamento, donde no pocas veces se encuentran narrativas que llegan a ser incluso polémicas, tanto en lo histórico como, por ejemplo, en la literatura sapiencial, los salmos. Esta afirmación que tú dabas al principio, ¿aplicaría para aclarar este tipo de expresiones donde genera polémica, donde a veces hay violencia, donde a veces parece que hay cuestiones que van en contra del mensaje central de la Biblia? Es decir, el abordar estas cuestiones desde la narrativa literaria sería una buena forma de establecer una sana coexistencia entre el texto literario y el texto inspirado y revelado. Sí, precisamente porque el interés de los estudios literarios es
las estructuras, cómo se cuenta. La pregunta, como he mencionado, no está en la historia, en qué pasó, sino cómo está estructurado el relato, cuál es su sentido desde lo literario. Entonces, es un primer acercamiento, como les decía al principio, no niega que sean importantes los acercamientos históricos, teológicos, sociológicos, sino es una puerta de entrada a la belleza y a la riqueza de la literatura bíblica. Escribió un artículo que debe estar por ahí sobre los salmos imprecatorios, estudiando los salmos imprecatorios, que son aquellos salmos donde el salmista le pide a Dios que destruya a sus enemigos. Pero claro, la riqueza literaria de estos salmos, donde el autor de una manera apasionada expresa su dolor, expresa su necesidad de una intervención divina, tiene una belleza literaria increíble que no podemos dejar de lado. Y claro, al final estos acercamientos no son acercamientos teológicos, no se preguntan por lo que estabas planteando, Abraham, de esto está coherente, es coherente con la teología. Esa no es una pregunta de los análisis literarios, eso ya será un análisis posterior cuando nos preguntemos por la teología bíblica. Eh, y cómo estos textos entran de alguna manera a dialogar desde una perspectiva de la teología bíblica. La pregunta del análisis literario es cómo está construido el texto, cuál es su sentido, cuáles son las palabras más importantes, qué quería que el lector hiciera al leer este texto, la pragmalingüística, que es tan importante la pragmalingüística para los estudios pastorales que se debe rescatar y se debe empezar a profundizar en estos temas. Pero como te digo, no, la pregunta no de de los estudios literarios no es cómo coordina con la teología de la Biblia. El texto, esa sería una pregunta de la teología bíblica. Perfecto, gracias, profesor. Una segunda cuestión que se desprende precisamente de lo último que planteabas en tu respuesta y que abordaste en el centro de tu ponencia, el análisis morfológico, el sintáctico, el semántico, y hasta dónde puede incidir, y hago énfasis en esto, debe o puede incidir en nuestra lectura e interpretación, y nuestra interpretación. Lo mencionamos, había preguntas que versaban en hechos, ¿no? De que aún es común escuchar cuestiones o afirmaciones sobre que toda coma, toda palabra, toda estructura, aún de las traducciones modernas, tiene un mensaje casi escondido a veces, ¿no? Casi implícito que comunicar. Por ejemplo, cuando se da mucho, ¿no? Que se van al original y se citan, se pueden llegar a citar 1000 significantes, ¿no? Que pudiera tener una palabra y a veces se aplican al criterio del expositor y no necesariamente desde el contexto literario. La pregunta sería, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no estas aportaciones morfológicas, sintácticas, pueden y deben de incidir al momento de abordar la narrativa bíblica? Como vemos, el análisis va increciendo, digamos, así como dicen los músicos. Vamos de la partícula más pequeña, literaria más pequeña, que es la palabra, ¿sí? La morfología de cada una de las palabras. Luego pasamos a la sintaxis, la oración, pero no nos quedamos en la oración, luego la semántica y luego vamos a la narrativa, es decir, vamos analizando desde lo más pequeño hasta lo más amplio, y en estos análisis es importante no quedarnos en lo más pequeño, sino ir haciendo este recorrido. Claro, los que como yo creemos que la escritura es inspirada por Dios, eh, entendemos que cada detalle es fundamental, cada detalle es importante, cada palabra es importante, pero también cada oración es importante, pero también cada párrafo es importante, pero también lo que está antes y lo que está después es importante, pero también el libro es importante. Entonces, está muy bien analizar las palabras y entiendo por dónde va la pregunta, por estos análisis de que aún una sola letra ha llegado a interpretarse en la historia de la interpretación. Eh, pero ese es un primer momento, hay que entender el panorama e ir increciendo desde
particular a lo general. Gracias, Sergio. Una pregunta que justo ahorita me está llegando y que de alguna manera veíamos venir por el tema que estás abordando, tiene que ver con las distintas Biblias de las diferentes confesiones, estoy leyendo literal. Preguntan cómo se pudiera entender los resultados de un análisis literario de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando cambian las palabras, el orden de las palabras, el énfasis que se le hace a cada una de ellas. Creo entender que la pregunta versa mucho en qué tanto incide para la doctrina, para la teología, lo que se hace un momento, el que determinadas palabras, determinados comités, determinados lingüistas las aborden desde diferentes periferias, desde diferentes perspectivas, hasta el momento de hacer una traducción. Aquí el traductor es verdadero autor. Como para empezar con esa frase, el traductor de alguna manera tiene que tomar decisiones, y a veces tomar decisiones desde lo semántico, desde lo sintáctico es difícil. El ejemplo que les ponía de logos. Logos es discurso, palabra, verbo, uno mira un diccionario exegético, tiene más de 20 acepciones. ¿Cuál escoge el traductor? Escoge una, pero siempre en la traducción algo se gana en lo comunicativo y algo se pierde en lo semántico, en lo sintáctico. Algo se gana porque la belleza del español se transmite en el texto bíblico. Dios habla español, ¿no? O Dios habla todos los idiomas de nuestras regiones. Pero se pierden cosas, algo se gana y algo se pierde. Siempre en la traducción es un ganar y un perder. Entonces, toda traducción es un esfuerzo de un equipo de tomar decisiones, de decir qué palabra ponemos acá. Hay veces que una palabra es polisémica, tiene muchos sentidos, se puede traducir de muchas formas, pero hay que tomar una decisión, y cuando se toma esa decisión, otras opciones obligatoriamente hay que dejarlas de lado. Por eso es importante, cuando uno estudia literatura bíblica, aprender un poco de hebreo, de griego, para podernos acercar a ciertas categorías que son polisémicas, y no desconocer que detrás de la traducción hay también una sintaxis propia del griego del hebreo, una morfología propia del griego del hebreo del arameo, y que pues todos los recursos que tenemos hoy, gracias a Dios, para estudiar la Biblia, nos pueden acercar un poquito a ese mundo del lenguaje de la Biblia. Es como estudiar Cervantes sin saber español, ¿no? Pues hay que saber un poquito de español para estudiar Cervantes. Igual, para estudiar la Biblia hay que saber un poquito de los idiomas. Desde una perspectiva literaria, es importante saber un poquito de los idiomas en los que fue escrito. Gracias, profesor. Voy a leer igual textual una pregunta más que creo que nos lleva mucho a la cuestión técnica de lo que exponías. Leo, ¿cómo puedo distinguir lo histórico, historiográfico y el arte narrativo de un texto bíblico? Al final, la literatura bíblica lo que nos presenta es la verdad en distintas envolturas. Cada una de las envolturas tiene unas intenciones. Y cada una de las maneras de contar de la Biblia quiere ubicarnos en un género, en un lugar. Entonces, género histórico, no digamos, el género histórico, ¿cuáles son los que me está preguntando la persona? Sí, él habla concretamente del histórico, el historiográfico y el arte narrativo. Ya. El género histórico se cuenta desde la narrativa. La historiografía se cuenta con narraciones. Es decir, desde lo literario, estos dos, lo histórico y lo historiográfico, dependen de la narración para ser contados, para ser narrados.
Ya la pregunta por cómo pasó es una pregunta histórico-crítica, no literaria. ¿O qué fue lo que pasó? Es una pregunta de otro tipo de análisis, no del análisis que estamos presentando en esta noche. Y entonces, esto es muy importante cuando estudiamos la Biblia, saber desde dónde estamos hablando, cuál es nuestro lugar de enunciación. Si yo hago estudios literarios, voy a analizar la Biblia desde mi lugar, sin negar los otros estudios, por supuesto, y entendiendo que se complementan, que dialogan, que se enriquecen, pero yo que todos los webinars que he dado han sido desde análisis literarios del texto bíblico, eh, que es el área que de mi interés, pues no me haré preguntas sobre si pasó o no pasó, porque esa es una pregunta de otro análisis que no es del análisis literario. Gracias, Sergio. Voy a cerrar, igual tratando de englobar algunas preguntas que nos están llegando, y por eso lo quiero plantear. Me estoy saliendo un poquito el número de preguntas que realmente hacemos, porque sí hay varias que están abordando el tema de cómo la literatura y la forma en la que se va traduciendo, se va llevando el texto desde los idiomas originales a los idiomas receptores, cómo podría afectar en aspectos del mensaje real que Dios quiere comunicar. Lo voy a leer textual, dicen las traducciones y en los significados que dan algunos diccionarios bíblicos, algunas traducciones a palabras de la Biblia, cómo afecta la semántica y comprensión de un término, analizando desde el significado del término en el idioma de destino, dejando a un lado la semántica de un término en el idioma de origen. Esto podría afectar o incidir en lo que Dios quiere comunicar a través de la inspiración, de la revelación. No, yo creo que la esencia del mensaje está presente en los textos que leemos, la esencia del mensaje que Dios nos quiere transmitir. Cuando leemos la Biblia en español, la que leamos cada uno, está la esencia del mensaje. ¿Sí? Pero con el ejemplo que siempre les pongo y que creo que ya muchos me han escuchado, de una cosa es tomarle una foto a la luna, otra cosa es mirarla por un telescopio, es la misma luna. Otra cosa es ir al espacio, tomar un fragmento y mirarlo en un microscopio. Lo mismo con el mensaje de Dios para nosotros. Una cosa es mirarlo amplio desde la traducción y que es muy bello, es hermoso. Algo se gana y algo se pierde igual, como les digo. Otra cosa es mirarlo por un telescopio, con un interlineal, mirarlo por lo menos en alguna página donde me muestre el hebreo, el griego un poquito y abajo en español. Y otra cosa es entrar a estudiar la morfología, los morfemas, la sintaxis, ya es ponerlo en el microscopio, pero en todos estoy viendo la luna, en todos estoy viendo el mensaje de Dios, solo que lo estoy viendo desde distintas miradas. Muchas gracias, Sergio. Me voy a tomar la libertad abusando un poquito. Siguen llegando muchas preguntas y creo que vale la pena pues, replantear ahí lo que los hermanos están exponiendo. Creo que todavía tenemos unos minutitos que podríamos tomar. Una última, por favor, Sergio. ¿Qué peligro hay cuando se ignoran las estructuras lingüísticas del idioma original en que fue escrito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? ¿Existe tal situación? No creo que haya un peligro. Creo que son unos artistas los traductores para hacer que estructuras que si hiciéramos una traducción literal, si alguien ha estudiado un poquito de griego o hebreo, cuando uno hace una traducción literal, queda como en las películas Los Cavernícolas, ¿no? Decir Jesús a Pedro salir de la queda como extraña. Ahí tiene que tener belleza literaria el traductor para poder recuperar las estructuras sintácticas del idioma de origen y reflejarlas en el idioma fuente. Como les digo, son maneras de mirar la Biblia. Uno la puede mirar en una foto,
en un telescopio o en un microscopio. Todos son bellos y tienen algo que se gana y algo que se pierde. Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo, profesor Sergio Ramírez. Siempre, siempre, siempre será un gusto escucharte. Siempre vienes a aportar mucho a estos trabajos de webinar que desde la Confraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas venimos desarrollando. Te abrazamos a la distancia, oramos por ti, por tu familia, por tu ministerio, que el buen Señor siga siendo contigo. Y vamos a pasar ya a la parte final de nuestro programa con nuestro hermano Rolando Villena. Amigo, adelante, es tuya la transmisión. Muchas gracias. Bueno, esta noche voy a tener el privilegio de, como se dice, mencionar el nombre de los hermanos bendecidos que en esta noche han de recibir el premio y en la semana van a poder ir a la sociedad bíblica de su país y decir, bueno, he sido bendecido con un recurso bíblico. Tome nota. Del Perú tenemos al hermano Alex Vances Sandoval. De Chile, hermano Daniel Pereira. Del Ecuador, el hermano Damián Quinde. Guatemala, Marta Julia González. De Colombia, Federman Franco. De Bolivia, William Quinta Ramírez. México, Ana Suárez Martínez. Del Paraguay, Carlos Ayala. De Costa Rica, Richie Induni. Entonces, ellos son los que deben acercarse a la sociedad bíblica de su país y decir, hermano, he sido bendecido con este recurso bíblico. Bien, ahora permítanme compartir, hermanos, una bendición que vamos a tener el día 29, viernes 29. Aquí tenemos que mirarlo bien. Esto va a ser mejor que ir a comer a un restaurante un día especial que dice aquí pagas por uno y recibes 2 platos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a recibir 4 bendiciones. Quiero que se vayan anotando. El 29 de septiembre, hermanos, vamos a comenzar con la exposición de nuestra hermana Rosalí Belloso. O sea, el horario, por decir, hoy todos los tiempos comenzamos de diferente manera porque en cada país tenemos distinta hora. Voy a poner el ejemplo. Si usted entra normalmente a las webinars a las 8 de la noche, para el día 29 de septiembre tiene que entrar a las 7 de la noche. Entonces, 1 hora antes nos vamos a adelantar, pero vamos a tener un combo muy especial, hermanos, en el que vamos a tener a la profesora Rosalí Belloso con el tema Biblia y Justicia. Vamos a tener un tiempo de preguntas, después tenemos al profesor Edesio Sánchez, nuestro traductor, con el tema Divinidad, Humanidad y Justicia. Va a haber un tiempo de preguntas y tenemos también a nuestro traductor, al doctor Esteban Booth, con el profetismo y la justicia. Tiene sus preguntas y finalizamos nuestras exposiciones con el profesor Fausto Liriano con el tema Gracia y Justicia. Entonces, hermanos, este va a ser un combo muy especial. Así que quisiera animarte a que si hay otros compromisos los acomodes, porque esta va a ser una bendición muy especial celebrando el mes de la Biblia y cerrando también el mes de la Biblia, todos nosotros, con 4 temas muy importantes y muy especiales. Vamos a estar desde media semana haciéndole llegar información. Y si usted no ha recibido hasta miércoles alguna información, por favor, tú sabes cómo hacerlo. Regístrate, inscríbete y ya ve pidiendo información para este tiempo muy especial del 29 de septiembre. Eso sería, hermanos, lo que yo puedo poner en el corazón de cada uno de ustedes para que disfrutemos de esta bendición el día viernes. Y bueno, hemos llegado a este tiempo final. Hermanos, vamos a habilitar nuestros micrófonos, vamos a darnos un saludo, vamos a vernos algunos el rostro, seguramente tendrás oportunidad de decir, hola hermano, ¿qué tal? Te veo de tanto tiempo.
Hágalo, hermano, en este tiempo y que Dios lo bendiga y que Dios lo fortalezca, hermano. Hasta el próximo viernes. Un gran abrazo. Bendiciones, saludos desde Bendiciones para Guatemala. todos los hermanos. Cuidado, ayúdale. Todos con todo. Bendiciones a todos de acá de hermanos, Lima, hermanos de acá de Perú, de Chincha. Ecuador. De Perú. Hermosa Tabasco. Venezuela. Gracias, hermoso. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.